Hola y bienvenidos nuevamente. En este video veremos los tipos de variables utilizados en C#. Bueno, primero tenemos las variables de tipo simple. Estas pueden ser enteros con signos, como sbyte, que es una variable de 8 bits y toma un valor de menos 128 hasta 127. Ojo que solamente toma números enteros, no toma números decimales. La variable short de 16 bits de menos 32.768 hasta 32.767 positivo. La variable int, que es la variable de tipo más utilizada para el desarrollo en cuanto a números enteros, puesto que nos entrega una gran cantidad de información. Esto nos prevé de un stack overflow, que básicamente es cuando alcanzamos el valor máximo de la variable y la variable se resetea al valor opuesto. Y luego, dentro de las variables enteras con signos, tenemos la variable long de 64 bits que toma desde el 0 hasta, desde el menos 9000, no sé cuántos millones, hasta un número muy grande. Es demasiado grande este número y es por eso que no lo utilizamos, porque es un gasto de memoria excesivo que no es necesario para la mayoría de los casos. Son casos muy puntuales. Y siguiente tenemos enteros con signos. Si se fijan, los nombres son análogos a los vistos anteriormente y estas variables toman valor desde el 0 hasta un margen positivo. En el caso del byte de 8 bits toma desde 0 hasta 255 y así sucesivamente. Y finalmente aquí abajo tenemos la variable chart de 16 bits, que la variable chart es utilizada para representar caracteres Unicode. Es decir, la utilizamos para hacer referencia a letras A, B, C, D, etc. Y finalmente tenemos las variables booleanas, que puede optar el valor de verdadero o falso, true o false. La variable booleana se utiliza para hacer pruebas lógicas. Si queremos saber que algo es verdadero o es falso. Bueno, siguiendo con las variables simples, tenemos la variable de tipo floating point. De este tipo se desprenden dos grandes: float, de 32 bits, y double. Estas son variables que nos permiten, como pueden apreciar, la utilización de valores con decimales, siendo float que toma desde este valor de 1,5 por 10 elevado a menos 45 hasta 3,4 por 10 elevado a 38. Y la variable float tiene hasta 7 dígitos de precisión. Desde ahí ya más adelante el resultado puede variar. Y mientras que la variable double es mucho mayor el rango de valores que puede tomar y tiene hasta 15 dígitos de precisión. Nosotros vamos a trabajar con variables de tipo float para hacer referencia a valores decimales, puesto que es la variable con la que Unity trabaja la precisión de sus calculaciones. Los cálculos que Unity realiza, los realiza con float, por asuntos de memoria y performance. Bueno, luego tenemos las variables que son ya de tipo de referencia. Estas se almacenan en otro lugar de la memoria determinado el heap. No son distintas las variables anteriores, puesto que estas ya son variables que son referencia. O sea, la información que guardan no es es la referencia a otro tipo de variables. Por ejemplo, la variable string es la secuencia de 0 o más caracteres. Es decir, esta variable nos va a hacer referencia a una serie de caracteres y nos va a formar palabras. String va a juntar los caracteres y podemos formar palabras y oraciones, textos, etc. La variable object, que va a ser un objeto que va a estar creado a partir de una clase, va a ser referenciado por una clase. Y la variable clase, que ya como lo habíamos visto anteriormente, va a ser un conjunto tanto de variables como de métodos. Y esta clase va a hacer referencia a todas esas variables y a todos esos métodos. Otro aspecto importante de la variable es el ámbito de una variable, o scope en inglés. El ámbito de una variable nos va a determinar la accesibilidad que ésta tenga dentro de nuestro proyecto.
Vamos a comenzar viendo los dos ámbitos más comunes o más simples de entender, que son los ámbitos o scope public y el scope private. El scope public o público nos significa que esta variable va a poder ser accedida desde cualquier línea de código dentro de nuestro proyecto. Es decir, yo puedo tener múltiples clases y estas clases tengan variables de tipo public y voy a poder acceder a esta variable desde cualquier otra clase. No voy a tener una restricción al acceso, voy a poder acceder a la variable con total libertad fuera de la clase y dentro de ella también. El siguiente scope o ámbito es private. Private nos restringe el acceso de las variables dentro de la misma clase en el que la variable está declarada. Es decir, yo genero mi variable dentro de una clase, por ejemplo, mi variable dentro de la clase automóvil, yo puedo tener una variable que quiere haciendo referencia, digamos, al color de este auto y va a ser una variable privada. Nadie desde afuera, ni siquiera el mecánico, va a poder tener acceso a esta variable. Va a ser desconocida para él. Pero aún así el auto va a utilizar esta variable de forma interna. Solamente puede ser utilizada dentro de la clase. Bueno, creando una variable. Para crear una variable, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál va a ser el alcance de nuestra variable. Si va a ser privada, pública, local, etc. Luego de definir el alcance, tenemos que definir el tipo de variable. ¿Qué tipo va a ser? Va a ser int, queremos números enteros, va a ser una variable de float, queremos números con decimales, números grandes, un string, queremos un texto, etc. Y luego definimos el nombre de la variable. El nombre de la variable va a ser por cómo nosotros vamos a llamar a esta variable. Bueno, ya de vuelta a nuestro proyecto en Visual Studio, procederemos a crear las primeras variables para nuestra clase que va a estar a cargo de controlar el input de nuestro juego. Crearemos una clase pública, escribimos public, luego definimos el tipo de la variable, que va a ser una variable float, y luego el nombre de la variable. Primero crearemos el eje horizontal y escribimos punto y coma. Punto y coma se utiliza para terminar una sentencia. Esto significa que este comando termina hasta acá, hasta el punto y coma. Y luego el compilador pasará a la siguiente línea. Y en la siguiente línea declararemos otra variable que también será pública y será float y será eje, lo adivinaron, eje vertical. Y básicamente utilizaremos estas variables para determinar qué tan presionado está nuestro joystick o qué tanto, si usamos las teclas del teclado, qué tanto tiempo, cuál es el valor de nuestro eje horizontal y eje vertical. Por ejemplo, si es un joystick, el eje horizontal y también el vertical toman valores desde el -1 hasta el valor 1. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso del eje horizontal, si yo mi joystick lo tengo más a la izquierda, a lo máximo tomará un valor de -1. Si lo tomo al máximo hacia la derecha, tomará un valor de 1. Si lo tengo en valores justo en el medio, tomará un valor de 0. Y los valores entre medio tomará valores decimales 0,1, 0,5, -0,5, -0,1. Tanto como para el eje horizontal como para el eje vertical. Bueno, y hasta aquí llegamos con este video. Ya aprendimos cómo declarar nuestras variables, cómo crear variables, los tipos de variables, etc. Nos vemos en el próximo video.